Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más. Estamos acá ya listos para que estudiemos la palabra de Dios juntos. Aprendamos juntos más y más qué es lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias y vamos a leer 1 Corintios 1:10. El tema de hoy: ¿está dividido Cristo? Esa es una pregunta. ¿Está dividido Cristo? El apóstol Pablo, hombre de Dios, apóstol de Dios, gloria a Dios, aleluya, estudioso de la Torá, fue llamado para que nos predicara a nosotros los no judíos, ¿verdad? Gloria a Dios. Él fue el que nos trae la palabra de salvación. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios hablando a través del apóstol Pablo, dándonos palabra, ¿verdad? En aquel tiempo él escribió una carta al pueblo de Corinto, ¿verdad? A la iglesia de Corinto, porque fue informado de que el pueblo de Corinto estaba haciendo cosas no, ¿verdad?, aptas para cristianos. Y lo vamos a ver aquí en este estudio, qué era lo que ellos estaban haciendo y qué les dijo el apóstol Pablo. Cómo fue que, de la manera que él les llama la atención, ¿verdad? Porque era necesario llamarle la atención para que no se salieran del camino de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Aleluya, para que seamos salvos. Gloria a Dios. Entonces vemos que comienza él y dice: os ruego, ¿verdad? Hombre educado, el apóstol Pablo sabía que era un tema que tenía que enfrentarlo con ellos para que ellos se den cuenta de que están haciendo cosas que no le agradan a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces él se dirige y les dice: os ruego, ¿verdad? Les suplico, por favor, ¿verdad? Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no estaba imponiendo su autoridad, sino que les hablaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿verdad? Que la iglesia no esté en diferentes direcciones, que la iglesia ande en un mismo espíritu, es lo que le decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, y que no haya entre vosotros divisiones. Ese es el meollo del asunto, hermanos, divisiones, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, él lo dijo, que un hogar, ¿verdad?, con divisiones no va a persistir, ¿verdad? Cuando hay un hogar que uno dice una cosa, el padre dice una cosa, la madre dice otra, hay división siempre, ¿verdad? Entonces ese hogar no va a persistir. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad?
porque la palabra dice, caminarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo y tener la misma visión, ¿verdad? Pensar pues lo mismo, en seguir adelante en los caminos de Dios, sacando adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Hablándoles ambos de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice 1 Corintios 1:10, ¿verdad? Esto es lo que les dice el apóstol Pablo en la primera carta redactada a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les envió una carta a los de la iglesia de Corinto y él se dirige con mucho respeto hacia ellos. Os ruego o les suplico que hablen todos una misma cosa. Él les da, ¿verdad? Les dice qué es lo que hay que hacer, sin antes haberle llamado la atención, pero le dice que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, ¿verdad? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo espíritu, les quiso decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre nosotros, la iglesia, tenemos que estar en un solo espíritu, siempre pensando en nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿verdad? Siguiendo cada paso de nuestro Señor Jesús. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a ver desde el principio en el versículo 1, ¿verdad? De 1 Corintios, de 1 al 3, el apóstol Pablo hace la salutación, ¿verdad? El saludo para toda la iglesia, ¿verdad? Y les pido de favor que enfoquen aquí, hay algo. Aquí menciona a un varón que se llama Sóstenes, ¿verdad? Y el motivo de esta carta es porque le fue informado al apóstol Pablo que habían disensiones, divisiones entre la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y como que no iban caminando de acuerdo. Entonces, en el versículo 1, él dice, comienza con la carta a los Corintios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Acuérdense por favor esta palabra, este nombre, Sóstenes. A la iglesia de Dios que está, dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Claramente le está hablando a la iglesia, a todo aquel que ha aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no es igual que digan yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no vienen, ¿verdad?, a la iglesia, no vienen y se apartan de todo mal. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, aclara el apóstol Pablo. 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la salutación del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios vamos a continuar, ¿verdad? Capítulo 1, pero del versículo 4 al 9, allí vemos la acción de gracias por dones espirituales,
¿verdad? Eso era la iglesia de Corintios, una iglesia dotada de todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que pues ahora ya se le ha informado al apóstol Pablo lo que leímos en el versículo 10, que ahí algo, hermanos, algo anda mal, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, les dice a la iglesia de Corinto. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? En toda palabra y en toda ciencia. Gloria a Dios. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Ya llegamos al 9, esto que acabamos de ver, ¿verdad? Primeramente vimos la salutación, el saludo con mucho respeto, y ahora vimos acción de gracias por dones espirituales, ¿verdad? La iglesia de Corinto era una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero como vimos en el 10, algo está pasando, ¿verdad? Esta, dice la pregunta, ¿verdad? El título: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? ¿Está dividido nuestro Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Este es el motivo de la carta de el apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. Gloria a Dios. Entonces, en el 10, pues él continuó diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La unión de la iglesia, hermano. Porque, ¿por qué la iglesia tiene que estar unida? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo no está dividido. Por eso el título: ¿está dividido Cristo? No. Entonces, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No hay división en la iglesia de Cristo, ¿verdad? No tiene que haber división en la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que estar unidos, ¿verdad? El cuerpo tiene muchas, ¿cómo se dice? Tiene manos, dedos, tiene ojos, orejas, nariz, piernas y los pies, ¿verdad? Rodillas. Cada parte, cada órgano le funciona al cuerpo. Algo está haciendo cada parte de nuestro cuerpo, cada cosa,
algo está haciendo, ¿verdad? Aunque no lo notemos. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que estar unida, trabajando, ¿verdad? No tiene que haber división, porque si hay división, entonces ya la función de la iglesia nunca va a ser igual. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar unidos, hermanos. Tenemos que trabajar. A veces puede haber, no sé, tal vez un desacuerdo, un malentendido, pero por eso hay que hablar. Por eso es que tenemos que ser humildes, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sean mansos y humildes de corazón, porque yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, cuando somos humildes, entonces se va a quitar el ego, el yo, ¿verdad? Y ahí viene la sumisión. Gloria a Dios. Entonces, en el 11, gloria a Dios, en el 11, hermanos, aleluya, gloria a Dios. En el 11, vamos a adelantar 9. En el 11 dice la palabra: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Les continuaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Después del saludo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, ¿verdad? Por los hermanos, no sé, discípulos de Chloe. Él se dio cuenta por los de Chloe, dice, ¿verdad? Que hay entre vosotros contiendas, hay malentendidos, hay problemas, no están unidos como iglesia, ¿verdad? Hay divisiones. Entonces ya ahora, pues, aquí viene el apóstol Pablo hablándole de la palabra, de lo importante que es que en la iglesia haya unión, no desunión, ¿verdad? Que no haya chisme, sino que palabra de Dios. Que no haya me dijeron, ¿verdad? Sino que dice Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice así. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y en el 12 dice la palabra, continúa diciendo el apóstol Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Aquí está el asunto, ¿verdad? De lo que ellos decían: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, decían otros, ¿verdad? Y yo de Cefas. Él es Pedro, que nuestro Señor le puso Cefas, ¿verdad? Piedra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, unos decían: oh, yo soy de Cefas. Y decían otros: y yo de Cristo, ¿verdad? Yo soy de Cristo. Todos tenemos que estar unidos como iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar todos en un solo espíritu. Somos en Cristo, vivimos en Cristo, estamos en Cristo, caminamos en Cristo, todo el tiempo en Cristo, porque si usted se sale de Cristo, ya no es cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero ¿qué hay? Que unos dicen que son del pastor, otros que son de la pastora, otros que son del evangelista fulano, otros que son de... Oiga, si el pastor es uno, las ovejas somos nosotros, ¿verdad?
Jesucristo es nuestro pastor verdadero. Pero si usted anda detrás del pastor o la pastora, el evangelista o cualquier hombre que ya se cambió el nombre, ¿verdad? Y ahora tiene un título porque predica la palabra, y ya ahora resulta que no anda solo uno detrás de él, no, que son muchos que andan detrás de él, y a él al parecer como que ya le gustó. Entonces el apóstol Pablo vio, como profeta de Dios, él vio el error, que la gente ya no quiere andar detrás de Cristo Jesús, sino de aquellos apóstoles que hacen milagros, aquellos apóstoles de Dios que hablan bonito la palabra de Dios, que hablan bonito el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir nosotros? La palabra. Nosotros tenemos que seguir el mensaje de la palabra, tenemos que seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Aquí está el título, hermanos, de la prédica de hoy. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Cuando usted sigue al cura toro, al cura chivo, al cura elefante, ¿verdad? El cura toro murió por usted. ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo Jesús. ¿Sabe usted que Jesús es el verbo? Jesús era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y nació de una mujer, de la Virgen María, ¿verdad? Dios, Jesús, Él vino y nos dejó su santo evangelio. Él murió en una cruz, pero fue levantado por el poder de Dios al tercer día. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les decía Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Él había bautizado ahí a unos, ¿verdad? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga, ¿verdad? Entonces, él les estaba diciendo que no es a él que tienen que seguir, que no tienen que seguir a Gallo, que no tienen que seguir a Toro, que no tienen que seguir a Elefante. Es a Cristo Jesús que tenemos que seguir, ¿verdad? Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ninguno otro, decía el apóstol Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que yo diga, lo que yo haga, no le tiene que interesar a nadie, sino, oiga, la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso era en aquellos años, muerte de maldición, ¿verdad? Dice la Biblia, y Cristo lo hizo, murió en una cruz, llevándose todas nuestras maldiciones, todos nuestros males, todos nuestros pecados. Con su sangre fuimos lavados, limpiados, bañados, ¿verdad?
Por lo tanto, ahora Cristo nos elimina con su sangre todos nuestros pecados, todos nuestros males. Ahora tenemos que nacer de nuevo y ser nueva criatura, ¿verdad? No volver para atrás al lodo como la puerca, ¿verdad? Que la bañan y luego regresa a meterse al lodo, al charco. Gloria a Dios. Entonces, esa palabra el apóstol Pablo les decía, ¿verdad? Que no se fijen en hombre, que no se fijen en nadie que predica, que porque hace milagros, ¿verdad? El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios, hacía milagros, hizo milagros, ¿verdad? Hizo sanidades, pero en realidad no es el hombre el que da la sanidad, es Dios. Es su Santo Espíritu que obra en todo aquel que tiene fe en Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué fijarnos en hombre alguno. Hay muchas personas que le dedican su vida al pastor, porque ellos dicen, es mi padre. Y la Biblia dice que no tenemos que decirle a padre a nadie, porque es un solo Padre, que es el que está en los cielos, y no le digamos maestro a nadie, porque un solo maestro tenemos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si uno no lee la palabra de Dios y no la entiende, va a caer en ¿cómo se dice?, en andar adorando ídolos. Y hay muchos que comienzan a hablar referente al católico que adora ídolos, pero ellos andan adorando al pastor, andan adorando al evangelista, andan adorando a cualquier persona que es usada por Dios. Nosotros tenemos que seguir y adorar y amar, ¿verdad? Y alabar y glorificar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, porque dice nuestro Señor Jesucristo que al alabar y adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos adorando, alabando y glorificando el nombre del Padre. Por eso dijo, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Entonces, en el nombre de Jesús glorificamos el nombre del Todopoderoso. Y después en el siguiente versículo dijo, si alguien pide algo en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tenemos que pedir? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Jesús lo hace para que nosotros alabemos el nombre del Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos agradecidos a alabar y glorificar siempre el nombre de nuestro Señor, porque Dios hace milagros, porque ya solo con sacarnos de la suciedad del pecado, ya Él hizo un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Aquel que que ha caído en las cadenas de adicciones, ¿verdad? Porque esa es una cadena, ¿verdad? Así como yo que anduve en adicciones, que fui sacado directamente de la adicción para la luz, ¿verdad? La adicción son unas tinieblas que hay días que uno dice, ya no aguanto, quiero salir, quiero irme de aquí, quiero ya no volver a la adicción, ¿verdad? No más al alcoholismo, no más a la drogadicción, no más a esta vida que tengo. Pero esas son cadenas del diablo. ¿Las ve el drogadicto? No. ¿Las ve el alcohólico? No. ¿Las ve las cadenas la prostituta? No. ¿El homosexual ve las cadenas del diablo? No. Pero son cadenas de maldiciones generacionales, son cadenas que han venido arrastrando tal vez los abuelos, los padres, la madre, y ha seguido, ¿verdad? Pero hay alguien que rompe esas cadenas de maldiciones generacionales,
¿verdad? Para que no siga esa cadena para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es Cristo Jesús. ¿Pero qué? Hay que aceptar el llamado. El llamado es para ti. Así como Dios me ayudó a mí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. Y yo estoy seguro y convencido que Dios me convenció por medio de su Santo Espíritu de todo pecado. Tenemos que aceptar que somos pecadores, que somos sucios, ¿verdad? Porque solo Dios es limpio, que todos somos pecadores, todos los humanos, ¿verdad? Tenemos que venir al Salvador, tenemos que venir creyendo que Jesús es Dios. Primeramente, crea que Jesús es Dios, el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Jesús 100% hombre, pero también 100% Dios. ¿Cómo cree usted que venció a Satanás en la cruz, resucitando al tercer día por el poder de Dios? Aleluya, bendito es el Señor. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿está dividido Cristo? ¿En quién tengo que creer? ¿En el pastor? ¿En el profeta fulano? ¿En el evangelista fulano? ¿O en Cristo Jesús? ¿Qué era lo que decía el apóstol Pablo? Yo no los veo a ustedes, sino veo a Cristo crucificado. A Él tenemos que ver de día y de noche. Él fue el que murió por nosotros. Él es el que hizo todo. Jesús dice que con su sangre fuimos limpiados de todo pecado y por sus llagas fuisteis curados. Por lo tanto, somos curados en Cristo. Somos limpiados de todo pecado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero por sus llagas, cada latigazo que le daban dejaba una marca, una llaga, ¿verdad? Con aquellos asiales, aquellas cosas que usaban los soldados romanos, ¿verdad? Entonces le dejaban heridas, le dejaban marcas, le dejaban llagas en el cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que por sus llagas fuisteis curados. ¿Quiénes? Los que creemos en Jesús, los que creemos que Él es Dios, los que creemos que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Usted cree, usted está enfermo, usted cree en Jesús, usted le dice: yo creo en ti, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres Dios. Aleluya, entra en mí. Yo te abro mi corazón, le abro la puerta de mi corazón a mi Señor Jesús. Entra, límpiame, purifícame, santifícame, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Dilo, háblelo, ¿verdad? Acepta a mi Señor Jesús hoy, acéptalo, dile: te acepto, mi Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Gloria a Dios, tú eres mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta fue la prédica de hoy, ¿verdad? ¿Está dividido Cristo? Claro que no. Cristo es nuestro Salvador y tenemos que seguir cada paso de Él. A Él sea la honra y la gloria. Dios les bendiga.